El objetivo de esta presentación es mostrar la aplicación del método de cointegración de English-Granger y antes de aplicarlo debemos recordar entonces algunos de los pasos o etapas en las cuales se deben en este caso recurrir para poder aplicar el método. Recordemos primero que el número 2 y 3 que está aquí es propiamente el procedimiento de English-Granger, eje, para analizar si dos o más series están o no cointegradas. Sin embargo, antes de hacer este procedimiento, primero como etapa 1, se debe analizar si las variables son integradas de orden 1 o no. Esto quiere decir que aquí vamos a aplicar un test de Dickey-Fuller aumentado, un TADF. Luego vamos a aplicar el procedimiento de English-Granger para analizar si las series están o no cointegradas. Y si las series están cointegradas, pasamos a la etapa 3, donde construimos el modelo de corrección de errores para cada una de las series que estamos analizando. Entonces, para ver la parte empírica de este ejercicio, vamos a utilizar datos del precio de salmón de Noruega y del precio de salmón de Chile. Específicamente, le llamamos de esta forma, vamos a trabajar con el logaritmo de los precios. Por ejemplo, el logaritmo del precio de Chile, que se llama LPCL en el archivo IBIUS, corresponde entonces al logaritmo del precio de Chile o del salmón por kilo que se vende en el mercado estadounidense. Y PT Noruega entonces va a ser el logaritmo del precio al cual se vende el kilo del salmón en Noruega. Entonces voy a mostrar el archivo IBIUS. Aquí tengo, por ejemplo, las dos series. De hecho, la voy a graficar en forma conjunta, LPCL, LPNOR. La voy a abrir como un grupo. Y cuando yo abro como grupo, puedo pedir el gráfico conjunto de estas dos series al mismo tiempo. Y aquí está entonces la evolución de ambas series a través del tiempo. Y como se indicaba en el ejemplo que se vio cuando se introdujo el tema de la cointegración, efectivamente parece que ambas series, ¿cierto?, tienen un comovimiento positivo. Ahora lo que nosotros tenemos que analizar es si ese comovimiento está causado por cointegración o básicamente estas series no están cointegradas. Específicamente, uno debería tender a, en este caso, probar, por ejemplo, la ley de un único precio que me indica que la relación entre los precios es a la par, 1 a 1. Una vez entonces que tenemos esta serie y conocemos más o menos el movimiento para saber que es una relación positiva, debemos analizar las pruebas de Dickey-Fuller, tanto para todas las series consideradas en análisis, en este caso son dos. Por ejemplo, voy a abrir ahora el logaritmo del precio del salmón chileno, y ya sabemos que para hacer la prueba de Dickey-Fuller vamos a View, vamos a test de radio unitaria, y si ustedes se fijaron en el gráfico, esta serie tenía tanto una constante como una tendencia, por lo tanto vamos a pedirlo con tendencia e intercepto. Vamos a dejar que el mecanismo automático seleccione en base al criterio de información de Akaike y seleccionamos entonces OK con el Dickey-Fuller aumentado. Y si ustedes se fijan, aquí está la regresión que da origen a el estadístico tau, que da menos 2,45, que es el que está acá arriba. Y si ustedes se fijan, tiene una probabilidad de 0,34. Por lo tanto, en este caso, ni al 1, 5 ni 10 puedo, en este caso, rechazar la hipótesis nula porque estoy cometiendo mucho error, lo cual me indica que entonces el logaritmo del precio del salmón chileno efectivamente tiene raíz unitaria o es un proceso no estacionario de raíz unitaria. Recordemos que esto, para asegurarme que es solamente una raíz, debería yo hacerlo con la primera diferencia. Entonces voy nuevamente a View, test de raíz unitaria, y selecciono exactamente lo mismo, pero ahora en primeras diferencias. Y en primeras diferencias ya la probabilidad baja automáticamente a un 0%. El estadístico tau es bastante más alto que los críticos en valor absoluto, es 14,95. Y esto me está indicando entonces que en primeras diferencias efectivamente la serie es estacionaria. Esto mismo que acabo de mostrar acá, el resumen que está aquí en la presentación, si ustedes se fijan, lo hice entonces para el precio de Chile. Aquí está las mismas probabilidades que acabamos de calcular. Y bueno, y si ustedes replican para el precio de Noruega el mismo procedimiento, van a encontrar esto. ¿Qué es lo que puedo concluir? Por ejemplo, que en niveles, dado que este es casi un 10%, también es altamente probable que el precio de Noruega sea integrado de orden 1. Por lo tanto, si el nivel es integrado de orden 1 tiene radio unitaria, yo escribo de esta forma. El precio entonces de Chile es integrado de orden 1, el precio de Noruega es integrado de orden 1. Pero al calcular la primera diferencia, esa raíz unitaria desaparece y podemos entonces también concluir que la primera diferencia de las dos variables es integrada de orden 0.
Entonces, como primera etapa, antes de aplicar el procedimiento de Engle-Granger, acabamos de averiguar que estamos efectivamente trabajando con dos variables que son I1. Ahora lo que tenemos que averiguar, por ejemplo, es si la combinación, por ejemplo, que voy a escribir aquí PT Noruega, es igual, por ejemplo, a una constante más un parámetro beta por el precio T de Chile y más un término que puede ser de tendencia y más un error T. Lo que debemos averiguar ahora a través del procedimiento de Engle-Granger es saber entonces si al hacer esta regresión este residuo es o no estacionario. Si el residuo es estacionario o es integrado de orden cero, entonces podemos señalar que efectivamente la variable PT y la variable PT Chile y PT Noruega están cointegradas y el vector de cointegración sería 1 y menos beta. Entonces, el primer paso de Engle-Granger es estimar la ecuación base, que de hecho aquí ya la tenía escrita, y si ustedes se fijan, lo que vamos a estimar es esa ecuación, donde vamos a poner como variable dependiente el precio de Noruega y como variable independiente el precio de Chile, y además vamos a incorporar la constante y la tendencia que se observaban en la serie. Al hacer esta regresión en IBIO, obtenemos este resultado que está aquí, y de este resultado, recuerden, lo que nosotros estamos tratando de educar ahora es el mu o el u estimado. ¿Cómo calculamos esta serie de errores estimados? Esta serie de errores estimados se obtiene entonces a partir de la regresión estimada, que sería, si despejo a partir de esta regresión, el precio de Noruega menos la constante que nos dio 0,62, menos el coeficiente asociado al precio de Chile, que es beta 2, que nos dio 0,69, que está aquí, y menos 0,003 por el componente de tendencia. Obvio que esto lo podríamos hacer manualmente uno por uno para las 335 observaciones, pero vamos a dejar que IBIO lo haga. De hecho, le voy a mostrar entonces cómo IBIO lo hace. Voy a estimar la regresión, que si no me equivoco ya estaba hecha. Aquí está la misma regresión que ustedes acaban de ver en la presentación. El precio de Noruega entonces se regresionó sobre una constante, sobre el logaritmo del precio Chile y sobre la tendencia. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta regresión, lo que tenemos que hacer es generar la serie de residuos. De hecho, los residuos son estos. Esta, digamos que esta línea azul. ¿Qué es lo que veo en este gráfico? Que aquí en la línea roja o morada o naranja corresponden a la variable observada que sería el precio de Noruega. ¿Qué es lo que está en verde? Lo que estimó mi modelo. Y la diferencia entonces entre esas dos variables corresponde a esta serie de error. O sea que esta serie que está aquí, nosotros ahora la vamos a generar numéricamente, de modo que podamos analizar si es integrada de orden cero o no. Entonces, para hacer eso, vamos a la opción donde dice proceso, y en la opción de proceso dice construir la serie de residuos. Y en construir la serie de residuos me dice calcule los residuos y me dice qué nombre le voy a poner, y yo simplemente le puse U, y de hecho ese archivo ya está cargado en el espacio de trabajo. Si ustedes van aquí a la variable U, yo ya hice ese procedimiento y aquí tengo entonces la serie de residuos derivado de la ecuación que relaciona el precio de Noruega con el precio de Chile. Si pongo el gráfico para ver cómo es, deberíamos obtener entonces el mismo gráfico que nosotros veíamos anteriormente como resultado de la regresión. Y es entonces el primer paso del test de Engle-Granger. Efectivamente, si nosotros miramos este residuo, como ya nosotros sabemos mirar una serie y ver si es estacionario o no, luce bastante estacionaria. Tiene algunas desviaciones que son persistentes en el primer periodo, pero en general tiende, ¿cierto?, a volver a este valor promedio que es cero, que es lo que uno espera, porque recuerden que este residuo fue generado de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios y por lo tanto debiese tener una media que es constante y centrada en cero. Ahora, en el segundo paso, lo que vamos a hacer del test de Engle-Granger es, en este caso, analizar si esta serie realmente es estacionaria o no con un test de Dickey-Fuller, pero hay que recordar que los valores críticos de Dickey-Fuller no deben ser utilizados, sino que los valores críticos que yo mostré anteriormente en la presentación. Em, Ahora, esta serie efectivamente aquí tiene unos outliers que son bastante grandes y que uno debiese capturar e incorporarlo a la regresión. Eso se lo dejo tarea a ustedes para que lo puedan arreglar, pero hasta el momento sigamos con el procedimiento. Entonces, segundo paso, vamos a considerar la serie nueva que acabamos de hacer, que yo le puse la serie U, y vamos a correr un test de Dickey-Fuller aumentado, donde en este caso lo importante es que no debemos incorporar ningún elemento determinista, ni constante ni tendencia. ¿Y por qué? Porque este residuo fue derivado, nuevamente repito, de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, donde no hay tendencia, ni tampoco debía saber constante.
Entonces en IBIUS, como tenemos esta serie ya lista, vamos a la opción View, vamos a la opción de radio unitaria, vamos a un Dikey-Filler aumentado a niveles, y le pedimos que seleccione él automáticamente los rezagos en base al criterio de información de Akaike. Y esta es la parte importante, donde dice incluir en la ecuación nada. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, no debiésemos incorporar ni constante ni tendencia y ponemos OK. Aquí está el T de Dikey-Filler aumentado para la variable de error del paso 1 de English Granger. Y si ustedes se fijan, tiene un estadístico tau de menos 4,006 que está aquí y con una probabilidad de un 0,0%. Por lo tanto, de inmediato aquí podemos rechazar la hipótesis nula, tanto al 1, al 5 o al 10. Esto quiere decir que el residuo estimado de la regresión, donde teníamos el precio de Noruega y el precio de Chile, es un residuo que es estacionario. Porque recuerden aquí que la hipótesis nula es que tiene radio unitaria, estamos rechazando eso, y eso de inmediato entonces concluimos que el residuo es estacionario. Ahora, eso que acabo de yo hacer es algo indicativo, como señalé al comienzo, porque lo que uno debe formalmente hacer es, en este caso, comparar el test de el tau que obtuvimos en el test de Dikey-Filler, pero con los valores críticos de la tabla. Y aquí entonces de inmediato le voy a mostrar cómo se usa la tabla. Entonces, del test anterior, lo importante es obtener este valor que está aquí, ¿ya? Que es el menos 4006, que venía de la regresión, pero en realidad uno, ¿cierto?, no debería fijarse netamente en las probabilidades ni en los valores críticos, porque en este caso no son, digamos, los indicados para poder aplicar esta prueba. Si bien normalmente tiende a coincidir con la prueba, no necesariamente. Y es por eso entonces que uno debe recurrir a estos valores, que son los de Davis y McKinnon, donde recuerden que esto depende que incorporé en la regresión base del paso 1 en Granger. Recordemos que en la regresión base que nosotros acabamos de hacer, incorporamos un término de constante y un término de tendencia. Y además, ¿cuántas variables están en análisis? Está la variable precio Noruega y precio de Chile. Por lo tanto, el P, que es el número variable en nuestro caso, es 2. Vuelvo atrás a la tabla y miro entonces aquí en esta línea donde me dice que P es 2. Incluimos una constante y una tendencia, y por ejemplo entonces el valor al 1, al 5 y al 10 corresponden a esto que estoy observando en la tabla. 4,32, 3,78 y menos 3,50. Y recuerden que el tau que nosotros habíamos calculado nos daba menos 4,00, que está aquí. Entonces, de acuerdo al valor crítico, por ejemplo, de la tabla, utilizando un 5% en menos 3,78, y como el valor absoluto de nuestra prueba nos dio 4,6, y que es mayor al valor absoluto crítico, que es 3,78, este es un error aquí, o lo reviso inmediato para saber si es un error, es 3,78, no sé por qué ahí puse 3,34. Se puede entonces rechazar la hipótesis nula de no cointegración. Recuerden que al señalar que el error posee raíz unitaria es lo mismo que indicar que no existe, en este caso, cointegración o no cointegración. Sin embargo, al 1% la hipótesis no se puede rechazar. ¿Y por qué al 1% no? Porque si me voy a la tabla, al 1% es menos 4,32, que es mayor que el tau que acabamos de calcular. Entonces, nosotros podríamos señalar que la variable noruega y la variable chilena, o los precios del salmón noruego y chileno, están cointegrados, pero solamente al 5 y al 10%, pero no al 1%. Entonces, la relación de largo plazo que describe la evolución de las dos variables es la que nosotros acabamos de estimar en el paso 1. El precio de Noruega es 0,62 más el término tendencia, más 0,69 por el precio de Chile y más el error, donde ahora el error sabemos que es cierto integrado de orden 0. Por lo tanto, ¿qué acabamos de averiguar acá? Que la combinación entre el precio de Noruega y el precio de Chile, que son dos variables y uno, combinan, y esa combinación resultante es integrada de orden 0, y por lo tanto la variable están cointegradas. Eso entonces corresponde al test de English-Granger aplicado en forma manual. Obviamente, IBIUS tiene un mecanismo que es automático. De hecho, tiene dos mecanismos automáticos. El primero, que le llamé mecanismo grupal y que voy a mostrar de inmediato cómo opera. Nos cambiamos a IBIUS
Y lo que debemos hacer para ejecutar la misma prueba que nosotros hicimos en 2 pasos y en forma manual y que lo haga en forma automática, es entonces seleccionar los 2 precios que estamos analizando. El primero entonces el precio de Noruega, LP Nord, y el segundo el precio de Chile. Y ponemos abrir Open como un grupo, as a group. Una vez que están las 2 variables, vamos a la opción View. Y si ustedes se fijan, en la opción View va a aparecer en la parte inferior Cointegration Test. Y aquí seleccionamos, dice test de Johansen, que se lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a saltar y seleccionamos la opción donde dice ecuación de cointegración simple y aparece esta ventana. Me dice qué método quiere utilizar para analizar la cointegración. Bueno, el de Engle-Granger. Dejamos, en este caso, voy a verificar acá cuál dejé por defecto. Dejamos el criterio de selección de Akaike, que es el que ocupamos, si ustedes se recuerdan, para seleccionar el número de rezagos del error en la prueba de Dickey-Filo aumentado. Y acá, donde dice especificación de la tendencia, vamos a poner tendencia lineal. Al momento de poner tendencia lineal, el IBIOS lo que hace en forma automática interna es que agrega la constante. Es decir, yo al momento de poner tendencia lineal, como acabo de seleccionar, automáticamente se puede poner la constante. Esta parte o este casillero donde dice regresores determinísticos, yo aquí, por ejemplo, podría incorporar dummies, esas dummies que yo les mostraba que podían ser efectos de algún cambio política o algo que ocurrió en la economía chilena o noruega, deberíamos ponerla aquí, por ejemplo, en esta parte. Y ponemos OK. Y si ustedes se fijan aquí, me entrega este output donde me dice cuál es la variable dependiente. Recuerden que en nuestro caso la variable dependiente que utilizamos era el precio de Noruega, pero nada impedía que yo podría haber utilizado el precio de Chile como variable dependiente. Y en base a esto entonces podemos concluir lo siguiente, y esto es bastante relevante. La hipótesis nula me señala claro acá que es que las series no están cointegradas. Si yo utilizo como variable dependiente el precio de Noruega, el tau que acabamos de obtener, miren el mismo tau que hicimos en forma manual, que era menos 4,006, y esto me dice que tiene una probabilidad asociada de 0,0297. Esto quiere decir que yo puedo rechazar la hipótesis nula, por ejemplo, al 5 y al 10%, pero no al 1%, que fue la misma conclusión que obtuvimos anteriormente. En cambio, si la variable dependiente hubiese sido el precio de Chile, me indica que el tau estadístico es más bajo, menos 2,89, y la probabilidad es de un 31%. Por lo tanto, si la variable dependiente hubiese sido, en este caso, el precio de Chile, podríamos haber concluido que estas dos variables no estaban cointegradas. ¿Y por qué se genera esta disyuntiva? Lamentablemente es porque el test tiene esa vulnerabilidad, que dependiendo qué variable seleccione yo como la variable dependiente en mi sistema, es el resultado que puedo obtener. Vamos a ver que después cuando utilicemos los métodos de cointegración multivariante, este problema queda automáticamente solucionado. Entonces aquí tenemos la misma regresión con los elementos que yo les mostré y es la misma entonces explicación que yo les di acá abajo. Esta posibilidad entonces de un test contradictorio es una debilidad que tiene el test de cointegración de Engle-Granger, que depende en este caso de cuál variable es la independiente o la dependiente, y en este caso vimos que al aplicar, por ejemplo, como variable dependiente el precio de Noruega, efectivamente, aquí existe cointegración al 5, pero no al 1. En cambio, si hubiésemos decidido aplicar como variable dependiente el precio de Chile y estimar esta regresión, no hubiésemos tenido digamos, este resultado y la variable no estarían cointegradas. Entonces, nuevamente repito, a pesar que esta es una debilidad, el test de cointegración de Engle-Granger se sigue utilizando, sobre todo cuando tenemos un soporte teórico que me indica cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes en una regresión. El mecanismo 2, que le llamo aquí mecanismo de regresión, también es bastante útil. En este caso, utilizamos el menú que nosotros hemos usado bastante, que es Quick, estimar ecuación. Entonces, en IBIO voy a la opción Quick, estimar ecuación, y dentro de los métodos de estimación aparece uno que se llama Coint, que lo estoy buscando aquí. Aquí está, cointegración, regresión de cointegración, y se despliega esta ventana. Y aquí claramente el método me dice, anote primero la variable dependiente seguida por las variables independientes. Entonces la primera es LPNOR, que fue la variable que seleccionamos como dependiente, y anotamos de inmediato la variable independiente que es LPCL.
En la especificación de la tendencia lo dejamos con tendencia, recuerden, lineal, porque esto automáticamente añade la constante. Y aquí en determinadores, regresor determinista, tenemos que ingresar dummies, por ejemplo, si hubiésemos tenido. En este caso, el método de estimación se deja por defecto, que se llama Fully Modified OLS, que es un método de estimación muy parecido a mínimos cuadrados ordinarios, pero no es exactamente el mismo, por lo tanto los resultados que obtengamos no van a ser exactamente los mismos a los que obtuvimos en el paso 1, pero sí la relación por lo menos va a seguir siendo positiva. Y en este caso ponemos OK. Entonces ustedes se fijan, lo que hizo el T fue automáticamente estimar la regresión del paso 1, pero en este caso los coeficientes son levemente distintos. Si ustedes se acuerdan, este coeficiente era 0,69, el que acompañaba al peso Chile, aquí es 0,71, pero se mantiene más o menos la misma idea que hemos visto anteriormente. Ahora, una vez que está estimada esta regresión de cointegración, vamos a la opción View y vamos a la opción de test de cointegración, que aparece acá abajo. Y en el test de cointegración seleccionamos el test de Engler-Granger. En el método de selección de rezagos vamos a seleccionar el criterio de Akaike y ponemos OK. Y luego nos fijamos, bueno, en la parte inferior de la regresión es básicamente el test de Dickey-Fuller aumentado para la variable residuo, que nosotros le llamamos U, que habíamos hecho manualmente. Y en la parte superior, si ustedes se fijan, se replica el estadístico tau, que es menos 4,006. Y ahora sí, estas probabilidades las podemos mirar directamente porque son las asociadas a un test de cointegración. Y obtenemos lo mismo que habíamos obtenido con el procedimiento 1, que era el procedimiento de grupo, y me dice que la probabilidad, en este caso asociada a la prueba, es de casi un 3%. Recuerden que la hipótesis nula es que las series no están cointegradas, y con esto nosotros podemos señalar que podemos rechazar esa hipótesis al 5%, pero no al 1%. Y con eso concluimos entonces la aplicación de los test de cointegración, tanto con el mecanismo manual como con los mecanismos de regresión. Si vuelvo al esquema o al mapa que debemos seguir, ya averiguamos que las series cierto eran integradas de orden 1. Hicimos la etapa 1 y 2 del test de Dickey-Fuller y acabamos de averiguar que las variables están cointegradas. Como siguiente paso, entonces tenemos que aplicar un mecanismo de corrección de errores para obtener entonces el modelo que me permita a mí clasificar y ver los ajustes, por ejemplo, en el tiempo que se experimentan cuando una u otra variable se aleja, digamos, de la otra, es decir, sale de su relación de equilibrio. Ahora entonces lo que vamos a hacer es estimar un modelo de corrección de errores para Noruega y un modelo de corrección de errores para Chile. Este error que está aquí es el error rezagado que nosotros estimamos en el paso 1 del método de cointegración. Y esto ya nosotros lo tenemos de hecho calculado en IBIO y le llamamos la variable U, si ustedes se recuerdan. Le llamamos entonces a esto la variable U. Entonces, al momento de hacer la regresión, nosotros sabemos el lenguaje de IBIO y UT-1 nosotros lo denotamos como U-1. Entonces, en ambas regresiones vamos a tener que poner U-1. La variable dependiente, recuerden que en el modelo de corrección de errores es delta P Noruega, y esto se denota como D, por ejemplo, PT nor, 1 en IBIUS. Bueno, en nuestro caso es LP nor, esa es la anotación, y tenemos que regresionarla sobre todos estos rezagos. Yo ya tengo listo en IBIUS digamos, las correcciones de errores para ambos modelos, la voy a mostrar acá. Si me voy a IBIUS, en el espacio de trabajo, está el modelo de corrección de errores para Chile y el de Noruega. Por ejemplo, muestro el de Noruega. Aquí está la variable dependiente, que es la primera diferencia del precio de Noruega. Y están aquí los rezagos que ustedes vieron en el modelo que acaba de escribir aquí en el Excel. Por ejemplo, está el primer rezago de la primera diferencia, el primer rezago del precio de Chile, y el rezago de la variable niveles de Chile y el rezago de la primera diferencia, en este caso el precio de Chile. La primera diferencia. Y además está en este caso la primera diferencia, la tendencia, y también en este caso aparece el término U-1. Y eso es lo que está escrito aquí. Entonces, al hacer esto, podemos darnos cuenta de que este es el modelo de corrección de errores para Noruega, y esto mismo yo lo tengo hecho para el caso de Chile. Aquí están entonces estas dos regresiones.
Sin embargo, me acabo de dar cuenta que aquí yo por algún motivo eliminé la variable que es el delta tendencia, se me olvidó anotarla, que de hecho yo aquí la anoté en la regresión, aquí estaba viendo, me faltaba esa, por eso echaba de menos esa variable. Entonces esta variable al incorporarla también debiese ser incorporada en los mecanismos de corrección de errores, sin embargo no es significativa, así que no importó mucho que no la mostrara en IBIO, pero debiésemos también, ¿cierto?, incorporarla. Es decir, que en esta regresión que tenemos en IBIO, por ejemplo, aquí en el método de estimación de corrección de errores de Noruega, al poner también debiésemos poner la siguiente variable, debiésemos poner la variable arroba de, entonces, arroba trend, ponemos OK. Y este fue entonces el mismo que teníamos para el de Noruega. Eh, es obviamente no significativa, un 74,35% que está aquí. Y lo mismo entonces tenemos que hacer para el caso chileno. Lo importante en esta regresión es fijarse en este componente, que es U-1. Es muy ancho, pero es mi lápiz, pero aquí, en este. Lo voy a cerrar. Si ustedes se fijan, esto lo que me está cuantificando es la corrección de errores que experimenta, en este caso, la variable, que es el precio Noruega, cuando hay un desequilibrio en el largo plazo, que es el componente U-1. Y acá lo mismo que me está indicando en el caso anterior, pero es con el precio chileno. Es decir, cuánto se corrige el precio chileno cuando existe un desvío en el largo plazo respecto de la relación que estimamos en el paso 1 del test de Englert-Granger. Y este es solamente significativo al 5 y al 10%, en cambio en el caso de Noruega es significativo al 0%. Eh, para que el precio de Noruega muestre una corrección hacia el equilibrio, uno debe esperar que alfa de Noruega sea menor que 0. Y de hecho aquí era menor que 0 y era menos 0,36. Y en este caso, de hecho, ese 0,36 se interpreta más o menos como que un 36% en este caso de cualquier desequilibrio que ocurra entre la relación que representa el precio de Noruega con el precio de Chile, va a ser corregida dentro de un mes. Recuerden que estamos trabajando con datos mensuales. Por lo tanto, eventualmente, cualquier desequilibrio podría ser corregido totalmente dentro de un año. En el caso chileno, la corrección también se esperaba que fuese positiva. Recuerden que el precio chileno aparecía como en la parte derecha de la ecuación de largo plazo y es por eso que la relación se espera aquí que sea positiva y es 0,05, es decir, que es bastante baja la corrección. Es en este caso solamente un 5% por mes comparado con el 36% Noruega. Y además es solamente significativa al 5 y al 10%. Ahora, lamentablemente, nosotros no podemos, en este caso, evaluar que tanto el alfa de Noruega como el alfa de Chile son simultáneamente ceros, porque estamos trabajando con dos ecuaciones totalmente separadas. De hecho, en IBI yo tengo esta ecuación, la voy a dejar, de hecho, guardada. Y también tenemos esta otra ecuación, que aquí, cierto, lo que me faltaba era incorporar el efecto de la tendencia rezagada. Aquí. Entonces yo no puedo simultáneamente probar que este coeficiente y este coeficiente son simultáneamente cero porque son dos regresiones aparte. Recordemos que el método de cointegración de Englert-Granger es un método uniecuacional. Sin embargo, cuando nosotros vayamos al mecanismo digamos, de trabajo multiecuacional o el vector de corrección de errores, vamos a poder evaluar si simultáneamente son cero o no. Recordemos que es importante que de acuerdo al test de cointegración de Englert-Granger, vuelvo aquí a este gráfico o a este cuadro, eh, el, no el test de cointegración, sino que el teorema, en este caso de representación de Englert-Granger, me señalaba que si la variable está cointegrada, sí, solo sí existe un mecanismo de corrección de errores. Y en este caso existe un mecanismo de corrección de errores. ¿Por qué? Porque la probabilidad es de un 0%, es significativa. Y esto entonces que implica, de acuerdo al teorema de representación de Englert-Granger, que efectivamente la variable está cointegrada. Y esto también lo hicimos al revés, porque nosotros de hecho primero probamos que la variable está cointegrada y verificamos la existencia del mecanismo de corrección de errores. Y con esto entonces una prueba empírica de este teorema.
Cosa importante aquí, si nosotros, por ejemplo, se verifica que el alfa del caso chileno es cero, entonces nosotros podríamos señalar que el precio de Chile básicamente no responde a la discrepancia de la relación de largo plazo. Es decir, que cuando hay un desequilibrio en la relación de largo plazo, que nosotros estimamos en el paso uno de la metodología de Engle-Granger, el precio de Chile no se va a modificar para poder ajustarse al equilibrio, y esto implica que la otra variable, que es la única que queda en el sistema, que es el precio de Noruega, es la que, entre comillas, hace todo el trabajo para restaurar el equilibrio, ya sea se va a incrementar o se va a reducir, de modo que la relación de equilibrio sea la que estimamos en el paso uno. Y en este caso, cuando ocurre lo que estoy mostrando, se dice que la variable que estoy analizando, que es el precio de Chile, es una variable débilmente exógena. Ahora, si además verifico que alfa CL es teta CL es igual a teta 1 CL y es igual a cero, entonces yo podría señalar que la primera diferencia del precio de Noruega no causa en el sentido de Granger a el precio de Chile. Es decir, que si voy a la regresión que escribí acá y verifico que todos estos coeficientes son simultáneamente cero, por ejemplo, que todos los que asociados a el precio de Noruega, como ese que está aquí y ese que está aquí son cero, y este coeficiente que está aquí son cero, esto quiere decir que cualquier movimiento que experimente el precio de Noruega no va a afectar al precio de Chile. Y es por eso que uno podría asegurar, entonces, en este caso, que esta variable precio Noruega no causa en sentido Granger al precio de Chile. Obviamente, esta hipótesis que estoy mostrando aquí es una hipótesis que nosotros podemos probar a través, por ejemplo, de un test